Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Aspergeando y mi nombre es David. Tercer intento de grabar el vídeo. Es que como me vea que hay algo que no me gusta, voy y paro. Y como soy así de bruto, intento hacerlo de seguido. Ya me ha recomendado una amiga mía que lo haga con corte. Pero, no sé, creo que pierde frescura. Entonces procuro no cortar mucho. Cuando corto es porque ha habido un fallo muy gordo, veo que me ha salido bastante bien el vídeo y digo, no me lo voy a cargar el rato que he estado yo hablando del tema. Pero bueno, tercer intento. Vamos a ver si ya de aquí se queda en el tercero. Antes de nada, agradecimiento. Primero, agradecerle mucho a mi familia todas las aportaciones que me hacen a los temas que voy a sacar. Porque claro, normalmente el lunes, el martes es cuando ya saco el vídeo semanal y empiezo a plantearme, a pensar de qué vamos a hablar la semana siguiente, porque como sabéis que voy de una semana a otra. Y luego saco pues el vídeo de palabras autistas, pues son dos grabaciones que hago. Bueno, el de palabras más o menos lo voy sacando bien porque es un glosario que me voy haciendo dependiendo de las temáticas y bueno, voy poniéndolo poco a poco porque es una cosa que pongo para que podáis ir consultando cositas que os surjan y que cuando alguien vaya buscando eso por YouTube, pues en un momento dado pueda encontrar una definición cortita de pocos minutos y amena, y que puedan saber de qué va. Y vosotros, pues si en un momento dado os suelto un palabra y veis que está en el canal, pues porque podáis coger, iros allí y, oye, pues saber cuál es la definición, ¿no? Porque a lo mejor he hablado de ese tema 5 vídeos atrás y no os acordáis, ¿vale? Pero bueno, eso, agradecimiento primero a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, a mis sobrinos, ¿vale? Por las aportaciones de ideas que me dan, porque como digo, yo lo hablo desde mi punto de vista, pero yo percibo las cosas de una manera y ellos lo ven de otra. Entonces hay cosas de las que yo no me di cuenta. Esto es como el anuncio que hacían la DGT, así lo ha visto él, así es en la realidad. Pues eso. Yo lo veo de una manera que puede o no corresponder con la realidad. Así que pregunto, oye, mira, ¿esto cómo lo veis, no? ¿Qué notáis? Y ya me lo van contando, ¿no? Así que primero agradecimiento a mi familia. Y por supuesto agradeceros a todos los que estáis suscritos, que estáis siguiendo el canal, que le estáis dando al like y que le estáis dando las notificaciones, ¿vale? Os voy a pedir lo que os pido siempre: compartir, darle difusión. No os cortéis a la hora de hacer comentarios. De verdad que todos los comentarios son buenos. Si tenéis opiniones distintas a las que yo pueda expresar en el vídeo, que no, siempre y cuando vengan con respeto, que las podéis expresar, que no hay ningún problema, que yo voy a responder. Y es más, incluso si pensáis que es buena idea contrastarlo entre vosotros y mi persona, porque se puede grabar un vídeo donde haya otras personas participando hablando del mismo tema, que eso enriquece, que eso no resta, eso suma, ¿vale? Así que bueno, voy a meterme ya en materia. Y hoy vamos a hablar de una cosa que no es lo más llamativo del mundo del espectro autista, pero que es una cosa que una vez que te dicen que esa persona tiene autismo, te hace cuadrarlo todo, ¿vale? Y voy a hablar de la psicomotricidad. Va a haber más de uno y más de una que va a decir, bueno, ¿y eso de la psicomotricidad qué es? Porque seguramente os haya sonado de cuando estabais en educación física en el instituto o lo que sea, ¿no? La psicomotricidad se puede resumir en la forma que tenemos de movernos y coordinarnos, ¿vale? Cómo se mueve y cómo se coordina nuestro cuerpo, ¿vale? Hay dos tipos de psicomotricidad, principalmente. Luego los expertos, os puedo garantizar que cuando me he puesto a buscar sobre este tema, hay tipos de psicomotricidad por un tubo. Pero esto yo creo que depende de la escuela, de cómo lo estudian. Ya son cosas de catedrático, ahí no nos vamos a meter. Pero se podría resumir en las dos generales, que son las que os van a salir si os ponéis a buscar por internet, que sería la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina. Y no es como el arroz fino y el arroz gordo, ¿vale? pero cuando lo escuché por primera vez pensé en eso, ¿no? Parece que están clasificando el arroz. La psicomotricidad gruesa sería cómo andamos, cómo saltamos, cómo bailamos, cómo practicamos deporte, ¿vale? Es a la hora de esos movimientos más generales, ¿no? Vamos a llamarlos así, para que nos entendamos un poco. Y luego está la psicomotricidad fina, que sería cómo manejamos nuestras manos,
nuestra destreza manual, ¿vale? Cómo cogemos las cosas, cómo las manipulamos. Eso sería la psicomotricidad fina. En el caso de las personas que estamos dentro del TEA, del espectro autista, nuestra coordinación tanto gruesa como fina están afectadas. En un grado diferente dependiendo de la persona. Esto es algo que siempre os comento. Yo sé que hay veces que me repito más que el ajo, pero es importante siempre marcarlo, porque lo que yo os indique que me pasa a mí no tiene por qué pasarle exactamente a otra persona que esté dentro del espectro, ¿vale? Por lo tanto, simplemente son rasgos generales lo que os voy a explicar, que no tiene por qué coincidir con nadie de vuestra familia, o si vosotros tenéis estáis dentro del espectro, no tiene por qué coincidir con vosotros exactamente. Pero oye, puede ocurrir que sí. Y lo habitual es que en algunas de las cosas que yo os voy a comentar os coincida, pero no en todas, sino en algunas. Entonces, bueno, voy a empezar a explicaros cómo ha sido en mi caso el tema de la psicomotricidad y cómo lo hemos percibido en casa. Tened en cuenta que a mí, como me lo han diagnosticado, ya siendo bastante talludito, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? El tema está en que se achacaba en mi casa el hecho de que no me movía de forma muy coordinada. Ya os explicaré cuáles son los movimientos que no hacía yo de forma muy coordinada, por culpa de la vista. Yo tengo un serio problema de visión, ¿vale? Entonces, claro, si tú ves poco, pues puedes ser más torpe a la hora de moverte, ¿no? Claro, en mi infancia hay que tener en cuenta que cuando he sido niño he practicado muy poco deporte, ¿vale? Pero claro, tampoco se le achacaba al autismo. El autista no suele ser, vuelvo a repetir, no todos tenemos que ser iguales, no solemos caracterizarnos por ser los tíos más deportistas del planeta, ni las tías más deportistas del planeta. No nos suele gustar el deporte por muchos motivos, ¿no? Pero claro, se achacaba ahí. El niño ve poco y además no le gustaba practicar deportes, y por lo tanto se entendía que yo me movía como un ganso, básicamente por eso. Pero claro, no era por eso, era por mi condición. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se notaba? Pues se notaba que yo andaba con las piernas abiertas. Parecía John Wayne, ¿vale? Yo andaba como John Wayne, vamos, de hecho sigo andando como John Wayne. Lo que ocurre es que como yo ya estoy practicando deporte, por una cuestión de lesión en la zona lumbar que tengo, me están corrigiendo todo el movimiento, la posición de la cadera, y eso me está obligando a moverme de una forma más coordinada, con las piernas más cerradas, este tipo de cosas. Pero eso también me ha influido en los problemas del zona lumbar que tengo yo ahora, el hecho de no andar bien. Pero claro, se le achacaba a lo que os he comentado, pues que el niño ve poco, que tiene inseguridad a la hora de moverse, este tipo de cosas, ¿no? Luego, mi coordinación a la hora, por ejemplo, a mí me ha llamado siempre la atención el baloncesto, el fútbol americano, el rugby, el fútbol no, pero me ha llamado la atención. No es que haya sido Dios mío, pero me ha llamado la atención. Yo jugaba bastante al baloncesto. Cuando llegué a la adolescencia jugaba bastante al baloncesto. Bueno, claro, imaginad lo que es tirar una pelota a la canasta. Hombre, ahora lo hago con bastante naturalidad. Ahora mismo podría perfectamente tirar un balón de baloncesto a la canasta. Otra cosa es que la meta, pero tirarla la tiro, y la tiro más o menos, y me pego hasta el saltito. Pero imaginaos cuando yo empecé a jugar al baloncesto, cómo tiraba yo las pelotas. Y las pachanguitas que jugaba con los amigos, yo entraba porque era un tiarrón grande de 1,80 m y era un defensa súper pesado, ¿vale? Pero a mí, no, debajo de la canasta no me tiraban la pelota ni por accidente, porque la pelota iba a acabar en cualquier lado, menos en mis manos y tirando yo a canasta, así de claro, ¿no? Entonces, esa coordinación es la coordinación gruesa, ¿vale? A la hora de andar, la forma mía de andar es muy particular, de correr, ¿vale? Tengo ahí, ando y corro de una forma diferente, como digo, desgarbado, ¿de acuerdo? Eso lo vais a notar. Luego estaríamos hablando de la psicomotricidad fina. Esto es peculiar, esto es bastante gracioso, porque en mi caso se nota en varias cosas, ¿no? Primero, cojo el bolígrafo como un zurdo, aunque soy diestro. Sabéis que los zurdos cogen el bolígrafo de una manera un poquito particular. Bueno, pues yo lo cojo de una manera ligeramente diferente. Cuando cojo las tijeras, corto con las tijeras, tampoco cojo la posición que habitualmente coge todo el mundo. Luego, un detalle que me han comentado
mis hermanas es que para lo fuerte que soy, tengo poca fuerza en las manos. Y es verdad que cuando yo entreno, y se lo digo mucho a mi entrenador, sufro mucho en los antebrazos. Porque es verdad, tengo poca fuerza en los antebrazos. Estamos hablando de que yo me pongo a hacer flexiones, de que soy capaz de tirar de mi propio peso, pero sin embargo, los bíceps y el pecho y la dorsal, que a lo mejor es lo que tendría que estar sufriendo más en ese ejercicio que estoy haciendo, es curioso, pero a mí lo que me sufre, pero bestialmente, y lo que es capaz de hacer que no pueda tirar bien haciendo ese ejercicio, es mi fuerza en las manos y en los antebrazos. ¿Vale? Curioso. Y a mi sobrino le pasa exactamente lo mismo. O sea que es un detalle bastante curioso. Como digo, no tiene que pasarnos a todos, pero en mi caso sí. Es decir, el tema manual es importante. Luego también hay una cosa que me pasaba de pequeño. Montaba muchísimos Legos y los montaba muy rápido. Era pam, 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 pam. Pero tampoco cogía las piezas exactamente igual que las cogería un niño neurotípico. Pero yo montaba muy rápido. Y luego ya con el tiempo, es verdad que me ha dado por hacer algo que requiere bastante habilidad manual. Os vuelvo a enseñar mis maravillosos hobbies. Y ahora os enseño otra cosa que sea más grande, que se vea mejor y que además es bastante laboriosa. Esto tiene piezas para aburriros a vosotros, a mí y a medio planeta. ¿Vale? Muchas piezas. Esto lo he montado yo. Esto no lo he pintado yo, lo ha pintado la mujer de un amigo mío, ¿vale? Pero esto lo he montado yo. Y en un momento dado también pinto cosas que no quedan bastante mal, ¿vale? Y tengo que hacerlo con la mano, o sea, yo tengo que coger un pincel y ponerme con el pincel, Pero fijaos cómo cojo. Yo no lo cojo igual que la mayoría de la gente del pincel. Normalmente lo cogen así. Yo lo cojo así. O sea, la posición, cómo pongo la mano, este tipo de cosas es completamente diferente a la hora de cogerlo, de manipular las cosas, ¿no? Manualmente. Luego otro detalle es que soy un auténtico patoso en el bricolaje, porque tengo que coordinar las manos. Entonces el hecho de hacer un agujero y poner un espiche no me supone ningún problema. Pero ahora dime, David, tenemos que poner una estantería del IKEA, vamos a montarla entera y luego tenemos que cuadrarla para que quede enganchada en la pared y no se caiga, ¿vale? Bien, pues me cuesta la misma vida por el hecho de coordinar las manos y todo este tipo de cosas. Soy un patoso en el bricolaje. Ahora mismo acabo de perder, si hubiera alguna posibilidad de que me echara novia, he perdido puntos, ¿vale? Confesando esto. Soy un patoso en el bricolaje. ¿Esto supone muchos problemas a la hora de trabajar y en nuestra vida? No principalmente. Sinceramente, en mi caso no. Pero sí es verdad que el hecho de tener problemas de psicomotricidad hace que te cueste más trabajo hacer según qué cosas. Hombre, y que, fijaos de niño, andando yo con ese desgarbo, ¿vale? En modo John Wayne, abierto de patas, ¿vale? Como te señalaban, o sea, una forma de señalarte. ¿Por qué? Porque andaba, pues, como os he comentado antes, en mi casa lo achacaban a que veía poco y entonces estaba inseguro, ¿no? Entonces esa forma desgarbada, tampoco coordinada de moverte, te señala. Pero cuando eres adulto, eso no es un problema. De hecho, hay cosas que se van corrigiendo, se van más o menos paliando y no hay problema. De hecho, ahora mismo, si me veis andar, gracias al entrenamiento que yo hago, ya no ando tan abierto de piernas, ya ando bastante más cerrado, tengo un andar más, ¿vale? Estoy reaprendiendo a correr. Importante esto. O sea, pasé de hacer deporte de una forma más o menos frecuente, correr, pegarme buenas caminatas, hacer pesas, ¿no? Y pasé a moverme menos que los ojos de espinete, luego empezar a retomar el deporte, tener el accidente con el coche y perder la costumbre hasta de correr. Entonces ahora mismo estoy incluso reaprendiendo, más que a correr, a trotar, porque con la lesión que tengo en la zona lumbar, Alberto, mi entrenador, me ha recomendado que de momento no se me ocurra correr, porque le estuve preguntando, mira, yo suelo salir y andar, el cuerpo me empieza a pedir más, necesito desgastar energía, puedo empezar a correr, y me dice, mira, no,
de momento no corra, porque esto es un proceso. Haré un programa sobre el tema del deporte y los beneficios que tienen nosotros. Hacer ejercicio nos viene muy bien. Ya no hablo de practicar deporte, hay muchas formas de hacer ejercicio y no tiene por qué ser un deporte de contacto, ni tiene, ¿no? Hay muchas formas de poder nosotros hacer ejercicio y que nos venga muy bien. Pero me he desviado, ¿vale? Estaba tardando yo mucho en desviarme. Por lo tanto, el tema de la psicomotricidad vais a daros cuenta en estos aspectos que os he dicho, en la forma que tenemos de manipular los objetos y en la forma que tenemos de movernos. Y como también os he comentado, esto no tiene por qué ser exactamente igual en todas las personas que estamos dentro del espectro autista. Se nos puede manifestar de distintas maneras esta coordinación. Pero sí es verdad que en mi caso estoy más o menos dentro del tópico. A la hora de moverme, a la hora de coger las cosas. Que yo coja el bolígrafo como un zurdo no significa que otra persona que tenga autismo vaya a coger el bolígrafo igual. Pero sí a lo mejor manipula los objetos de otra manera con respecto a otra cosa. Por lo tanto, bueno, esto es algo que pasa muy desapercibido y quería hablaros de este tema para que sepáis que también en ese aspecto nos afecta, porque claro, como esto es una cuestión neurológica, es una cuestión de nuestras neuronas, pues claro, hasta la coordinación, hasta cómo nos movemos, hasta cómo coordinamos nuestras manos, está influenciado por nuestro cerebro, ¿vale? Así que bueno, hoy creo que va a ser un vídeo cortito, porque bueno, esto tampoco hacía falta que nos extendiéramos mucho, pero ha sido un tema que me sugirió una de mis hermanas. Oye David, ¿por qué no hablas del tema de la psicomotricidad? Y le he dicho, venga, vamos a hablar del tema de la psicomotricidad. Hay muchos más temas, ¿eh? Tengo algunas sugerencias, ¿vale? Tengo ahí bastantes sugerencias. De hecho, tengo un suscriptor / sobrino que me ha propuesto ya con bastante insistencia un tema, pero creo que eso hay que tratarlo más adelante. Y ya para la semana que viene hablaremos de alguna cosilla un poquito más extensa. Hablaremos de la adolescencia, concretamente. El tema de la adolescencia, que creo que, igual que de la infancia, hay algunos vídeos porque hay cuestiones en la adolescencia que creo que deberíamos ir apartando. Porque está la parte de estudios, la parte del trato social, todo este tipo de cosas, ¿no? Y creo que se merece al menos un par de vídeos, ¿vale? Así que nada, os recuerdo, como al principio del vídeo, darle a like, suscribiros y compartir. Y un abrazo muy fuerte y hasta pronto.